Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón Parra Contreras. Hoy trataremos el tema el vocabulario de las emociones y sentimientos en inglés. Vamos a analizar su escritura en inglés, su pronunciación y su traducción al español. Además, veremos imágenes de cada ejemplo, de cada emoción y de cada sentimiento. ¿Con qué objetivo la imagen? Para que ustedes sepan que la visualización del ser humano conlleva a recolectar mucha información en nuestra memoria a largo plazo. Esto quiere decir que cuando ustedes van a algún lugar, encuentran una imagen, enseguida la relacionan con lo que tienen que decir. Asimismo, estas imágenes la van a relacionar con el contenido científico textual que se encuentra en la pantalla. Comenzamos con el primer término, primera escritura en inglés, pronunciación, amazed, amazed. Traducción al español, asombrado o asombrado, asombrada. Recuerden que el género en inglés no varía, es para hombre y mujer, ¿verdad? Así como decimos doctor para hombre y mujer, teacher para hombre y mujer, así también en estos términos de emociones y sentimientos es igual para hombre y mujer. Ahí tenemos una señorita asombrada, puede ser un caballero asombrado, amazed. Siguiente término, angry, angry. Recuerden el uso de esta R, ¿verdad? En inglés subimos la puntita de la lengua al paladar superior y profundizamos la lengua. Angry. Enojado o enojada, recuerden. Vean ese señor tan enojado. ¿Por qué será? qué risa, ¿no? Siguiente término. Anxious. Anxious. Traducción al español. Ansioso o ansiosa. Hay una chica ansiosa, ¿verdad? ¿Qué será tanta ansiedad? Siguiente término, pronunciación, boring, boring. Traducción al español, aburrido o aburrida. La señorita, la chica, está aburridita. Siguiente término, pronunciación, cold, cold. Traducción al español, frío. Ay, miren, qué lindo frío, ¿verdad? Siguiente término, pronunciación, confused, confused. Traducción al español, confundido. Y bastante confundida. Siguiente término, delighted, delighted. Traducción al español, encantado o encantada en este caso, ¿verdad? Siguiente término, dice, dice. Traducción al español, mareado. Siguiente término, depressed, depressed. Traducción al español, deprimido. Ve, cuánta depresión. Hay que tener cuidado, la depresión a veces nos hace cometer muchos errores. Siguiente término, embarrassed, embarrassed. Traducción al español, avergonzado. Siguiente término, enthusiastic, enthusiastic. Traducción al español, entusiasmado o entusiasmada. Los graduados, mucho entusiasmo para seguir estudiando y construir una buena profesión. Siguiente término, exhaust, exhaust, exhausto. Ok, wow, mucho trabajo, muy pesadas las carpetitas. Ahora, repeat after me. Voy a sombrear los términos que ustedes van a repetir después de mí. Su escritura en inglés, la pronunciación y la traducción al español. Amazed, asombrado. Angry, enojado. Vayan recordando las imágenes que vimos.
Anxious, ansioso. Bored, aburrido. Cold, frío. Confused, confundido. Delighted, encantado. Dizzy, mareado. Depressed, deprimido. Embarrassed, avergonzado. Enthusiastic, entusiasmado. Exhausted, exhausto. Recuerde, señorita y señor estudiante, de darnos like, suscribirte y compartir este video a familiares y amistades. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos tratando el tema vocabulario de las emociones y sentimientos en inglés. Seguimos analizando su escritura en inglés, su pronunciación y su traducción al español, además de imágenes, muy bonitas imágenes, que al mismo tiempo nos recrean la vista, ¿verdad?, la imaginación y nos ayudan a recordar los términos científicos textuales. Primer término: glad. Traducción al español: contento o contenta. Vean, esa señorita contenta, al ser por su belleza, por su inteligencia. Mujer bella e inteligente, creo que vale, wow, vale, ¿no? Seguimos, siguiente término: groggy, groggy, aturdido o aturdida. Siguiente término: happy, happy. Traducción al español: feliz. Siguiente término: hot, hot. Traducción al español: caloroso. Siguiente término: hungry, hungry. Traducción al español: hambriento. Recuerden, la pronunciación de la R es muy importante, ¿verdad? De la R. Siempre es subir la puntita de la lengua y profundizarla. Hungry. Siguiente término: in love, in love. Enamorado o enamorada. Recuerden que en muchas palabras, o en casi todas, hay excepciones, ¿verdad?, en palabras de escritura en inglés que terminan con esta E. Miren, se le escribe, pero en la pronunciación no. In love. Continuamos. Lazy, lazy. Traducción al español: perezoso. Cuánta pereza, el señor trabajó mucho. Oh, quiere seguir durmiendo. Siguiente término: nervous, nervous. Traducción al español: nervioso. Miren, el caballero sudando porque lo entrevistan. ¿Será que va a decir una mentira? O no sabe lo que va a decir. Continuamos. Playful. Traducción al español: juguetón o juguetona. Miren, la amiga jugueteando ahí. Siguiente término: pronunciación: proud, proud. Traducción al español: orgulloso u orgullosa. Miren, los ciudadanos estadounidenses se deben sentir orgullosos de su bandera y de su símbolo, que es el águila, ¿verdad? En México también tienen como símbolo un águila, pero todos debemos sentirnos orgullosos de nuestros símbolos patrios. Siguiente término: relieved, relieved. Traducción al español: aliviado. Miren, la señorita levantándose de dormir o de descansar y sale al patio. Seguramente hay un bonito clima, ¿verdad? Bonito viento. Continuamos. Traducción al español: sad,
SAC. Traducción al español, perdón, pronunciación SAC. Traducción al español, triste. Déjala, señorita, que porque estará triste. Siempre hay motivos. Continuamos. Les voy a sombrear, ¿verdad? Tanto la escritura en inglés como la pronunciación y la traducción al español, y ustedes repiten después de mí. Repeat after me. Glad, contento o contenta. Groggy, aturdido. Happy, feliz. Hot, caloroso. Hungry, hambriento. In love, enamorado. Lazy, perezoso. Nervous, nervioso. Playful, juguetón, juguetona. Proud, orgulloso u orgullosa. Relieved, aliviado. Sad, triste. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Estamos ahora en la práctica del tema. Les recuerdo que si tienen que ver otra vez el video, véanlo hasta que esta práctica lo hagan lo más rápido posible. Tenemos la escritura en inglés, tenemos su pronunciación y tenemos su traducción al español. ¿Qué tienes que hacer? Enlazar la escritura con su pronunciación y su traducción al español. ¿Quieres un ejemplo? Con mucho gusto. Ahí tenemos la escritura en inglés, su pronunciación y su traducción al español. Y haces con todos estos ejemplos tu práctica. Y recuerda, ve el video las veces que quieras hasta que esto lo hagas en segundos. Continuamos con la siguiente parte de la práctica del tema. Aquí tienes la columna de la escritura en inglés, de la pronunciación y de la traducción al español. Haces lo mismo de lo anterior, enlazar. Señorita y señor estudiante, te agradecemos por tu constancia en nuestro proyecto Videos Clases Vicente Ramón. Te esperamos la próxima clase, que estará muy interesante. Que tengas un exitoso día de 24 horas. Recuerda, señorita y señor estudiante, darnos like, suscribirse y compartir este video a tus amistades y familiares. Te esperamos la próxima clase. Que tengas un exitoso día de 24 horas.